siguiendo el orden del día de esta sesión, vamos a dar la palabra a la licenciada Esther Hernández. Brevemente voy a dar algunos datos de ella. Ella es licenciada en Pedagogía por la UNAM, promotora y gestora cultural con experiencia en el diseño e implementación de proyectos culturales y artísticos con enfoque comunitario, en procesos formativos con comunidades indígenas y urbano-marginales en los sectores público, privado y social, así como voluntaria en proyectos independientes. En el sector público ha trabajado en el FONCA como coordinadora de apoyo al desarrollo artístico y en la Dirección General de Culturas Populares como directora de promoción e investigación. Actualmente es directora general de vinculación cultural de la propia Secretaría de Cultura Federal y tiene a su cargo el Programa Nacional de Cultura Comunitaria. Bueno, cedo el micrófono a la licenciada Esther Hernández Torres. Bienvenida. La escuchamos. Muchas gracias, José, Mariano, Oscar, Jimena, todos los que me extendieron esta invitación. La invitación tiene que ver con platicarles un poco de la estructura de la Secretaría de Cultura y también de las atribuciones tanto de la Secretaría Federal como de las instancias estatales de cultura. Entonces, en primer lugar, comentarles, la Secretaría de Cultura es la responsable de elaborar y conducir la política nacional en materia de cultura, en coordinación o con la participación de otras dependencias de la Administración Pública Federal, así como estados, municipios, alcaldías y ciudadanía. En su estructura orgánica, la Secretaría de Cultura tiene dos subsecretarías, que son la Subsecretaría de Desarrollo Cultural, que está a cargo de Marina Núñez, que la conocen muy bien y creo que se han reunido bastante con ella, y de la Subsecretaría de Diversidad Cultural, Natalia Toledo. Esas son, digamos, en estructura, que es lo primero que les voy a platicar, cómo estamos conformados. Son las dos subsecretarías. Asimismo, hay dos unidades, que es la Unidad de Administración y Finanzas, lo que antes se conocía como Oficialía Mayor en cada una de las dependencias. Sin embargo, a partir de este gobierno solo hay una Oficialía Mayor que está en Hacienda y el rango de Administración General queda en lo que le llaman los TUAFs, los titulares de Unidad de Administración y Finanzas. La otra unidad es la Unidad de Asuntos Jurídicos, ¿no? Que son finalmente áreas que tienen que ver con absolutamente todo el resto de las áreas de la Secretaría. Asimismo, hay 6 direcciones generales actualmente, sustantivas, que son la Dirección General de Bibliotecas, ahorita se llama Dirección General de Asuntos Internacionales, sin embargo ya se maneja como Cooperación Cultural, que es, Bibliotecas está a cargo de Marx Arriaga, Cooperación Cultural o Asuntos Internacionales va a ser nada más el cambio cuando se publique el nuevo reglamento, está a cargo de Pablo Rafael. La Dirección de Promoción y Festivales, que tendrá a cargo los circuitos culturales y el Festival Cervantino, a cargo de Mariana Aymerich. La Dirección de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, a cargo de Arturo Balandrano. La Dirección General de Vinculación Cultural, a mi cargo, y la Dirección General de Culturas Populares, a cargo de Mardonio Carballo. Actualmente también se encuentra la Dirección General de Publicaciones, que está en tránsito hacia el Fondo de Cultura Económica, y se está creando también una nueva dirección general que albergará las tareas y funciones del FONCA, que pues tentativamente la llamaremos Dirección de Estímulos a la Creación, ¿no? Aunque todavía no sé exactamente cuál será ahí el nombre oficial. Sin embargo, absorbe todo el trabajo del FONCA. Como ustedes saben y como se evidenció ahora con el tema de la disolución de fideicomisos y mandatos, el FONCA no tenía una dirección general, no estaba dentro de la estructura orgánica de la Secretaría de Cultura, funcionaba con una dirección eventual, y entonces ahora en el acomodo administrativo pues estará ya propiamente con esta nueva dirección general. Hay también 3 direcciones de apoyo o servicios, 3 direcciones generales, que es la de comunicación social, que empieza a tener un enfoque más de difusión cultural, la Dirección General de Administración y la DGTIC, la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación. Estas 3 pues son igual áreas de servicios que tienen que ver con todas las direcciones generales de la Secretaría de Cultura. Esa es la estructura central de la Secretaría. A la par, tiene
a 4 organismos o instituciones desconcentrados, ¿no? A 4 organismos desconcentrados, que son el INA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INVAL, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el INERM, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, y Radio Educación. Esos son los desconcentrados que tienen relación y actuación directa con la Secretaría de Cultura. Adicionalmente, hay tanto empresas paraestatales como organismos descentralizados en los que la Secretaría de Cultura pues también tiene una relación de coordinación muy estrecha, incluso a nivel de órganos de gobierno, de definición de políticas, de seguimiento de sus propias acciones, indicadores, etcétera, que son el Centro Cultural Tijuana, el Indautor, el IMCINE, la Cineteca Nacional, el Centro de Capacitación Cinematográfica, Estudios Churubusco y Canal 22. Si bien Radio Educación y Canal 22 forman parte de los medios públicos que están en la coordinación desde Presidencia, pues están sectorizados a cultura. Diferente, por ejemplo, del IMER, que también es medio público, pero está sectorizado a Gobernación, ¿no? Por poner un ejemplo de cómo los distintos medios pueden estar en distintas secretarías. En el caso de la de Cultura, son Radio Educación y Canal 22 los que están sectorizados aquí. Además, la Secretaría tiene participación en un fideicomiso y un mandato. El fideicomiso es el del Auditorio Nacional y el mandato es el antiguo Colegio de San Ildefonso. Tiene participación en sus órganos de gobierno junto con Ciudad de México, en los 2 casos, y puede haber otras entidades ahí relacionadas. Quiere decir que existe una participación de la Secretaría también en la definición y aprobación de los programas, ¿no? En el caso de San Ildefonso, bueno, recibe un presupuesto de la Secretaría, así como lo recibe de la UNAM y de la Ciudad de México. Ahora, hay también algunas áreas que a nosotros nos suenan mucho, sin embargo, no son parte de las, o sea, no es propiamente dirección general, sino que están adscritas a distintas direcciones. Sin embargo, a lo largo de los años, como que se han manejado como entes independientes y luego los ubicamos aparte, ¿no? Como puede ser la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil, que es Alas y Raíces, que actualmente está en la Subsecretaría de Desarrollo Cultural, pero pasa en la nueva estructura de la Dirección de Vinculación Cultural. Está el Sistema Nacional de Fomento Musical, la Biblioteca Vasconcelos, que pues es parte de la Red Nacional de Bibliotecas, la Fonoteca Nacional, que al tener patrimonio documental y biblioteca ser quien lleva los acervos, pues también forma parte de Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, que forma parte de Sitios y Monumentos del Patrimonio, y asimismo centros culturales como el Centro de la Imagen, el Centro Cultural Helénico, el Centro de Cultura Digital, etcétera. O sea, no son direcciones generales. El sexenio pasado y en administraciones pasadas, todas estas que les comento, prácticamente todas, salvo un par, estaban con direcciones generales eventuales, ¿no? Sin embargo, con el asunto de la disminución o el adelgazamiento administrativo y burocrático, pues aquí se acomodaron en los rangos que les corresponden, que en todos casos son direcciones de área, o direcciones, o eran direcciones generales adjuntas, con la desaparición también de las adjuntas que anunció ya el presidente. Bueno, son direcciones de área todas estas que forman parte de otras direcciones generales, ¿no? Eso en cuanto a la estructura orgánica de la Secretaría. En cuanto a su fundamento normativo, bueno, recientemente se publicó el Programa Sectorial de Cultura 2020-2024. Ahí en toda la primera parte viene el fundamento normativo en cuanto al artículo 4 de la Constitución, el Plan Nacional de Desarrollo, lo referente al eje 2 de política social, en particular con lo que tiene que ver con cultura de paz, para el bienestar y para todos. Y el planteamiento fundamental que se hace a partir de este programa sectorial de cultura tiene que ver con transformar la idea en la que se ha venido trabajando en el sector, en el que se tiene una visión de los públicos o las audiencias como meros receptores de las actividades que se realicen o de la política pública, y empezar a asumirlos más como personas generadoras de cultura y participantes activos en las acciones culturales, ¿no? Entonces, a partir de ello, en el propio plan se establecieron 6 objetivos que seguramente los han visto, los conocen, ¿no? De manera general, pues tiene
que ver el primero con reducir la desigualdad en el ejercicio de derechos culturales, el segundo con consolidar la tarea educativa del sector cultura. Esto es muy importante porque recordarán que Conaculta estaba sectorizado a educación pública, estaba sectorizado a la SEP, y entonces todo el proceso educativo que llevan fundamental y de manera formal el INVAL y el INA, pues tenían que pasar por la certificación de SEP, ¿no? Ahora, en todo lo referente a educación artística, así como estudios culturales, ¿no? La ENA, por ejemplo, antropología, historia y las carreras que ahí se imparten, bueno, pues ya la certificación es directa desde la Secretaría de Cultura. Sin embargo, pues todavía se está en trance en algunos puntos que se han platicado con Lucina, también seguro ya les contó un poco al respecto. Y entonces, además de la parte formal que la tienen estos dos institutos, bueno, las distintas direcciones generales pues también tienen algunas acciones de formación a través de talleres en sus distintos ámbitos de responsabilidad y competencia, y también pues cuestiones de formación inicial en otros casos, ¿no? Y también de certificación a promotores culturales, que es el caso de la Dirección de Vinculación Cultural, que ahí sí, en coordinación con CEP, certifica en los diplomados y cursos que da a promotores en los estados a través de la CEP, ¿no? Ese es como el vínculo que ahí se mantiene, porque la ley lo que mandata, pues es el tema precisamente de educación artística. El marco normativo global y general está también en el programa sectorial de cultura. Hay muchísimas leyes que nos rigen, ¿no? La última publicada, nueva publicada, la de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales. Sin embargo, también está la del INBA, la del INA, la de Derechos de Autor, la de Patrimonio, etc. Entonces, todas las actividades que realice la Secretaría de Cultura, pues también deben de obedecer a lo que está mandatado en esas leyes, ¿no? El artículo 4, pues tiene que ver con el tema de protección, conservación de la diversidad cultural, de la memoria y del patrimonio cultural, tanto material como inmaterial de México. El objetivo 5, con fortalecer la participación de la cultura en la economía nacional, a través de estímulos y profesionalización de industrias culturales. Esto es algo que pues no aparecía sólidamente en ocasiones anteriores, ¿no? Que es un esfuerzo que se está haciendo ahora, coordinado desde la Subsecretaría de Desarrollo Cultural. El objetivo 6, que tiene que ver con enriquecer la diversidad de expresiones creativas y culturales de México a través de mecanismos de reconocimiento, apoyo a creadores académicos, comunidades y colectivos. Si se dan cuenta, se trata de objetivos muy generales. Ya a partir de las estrategias y líneas de acción, pues se puede incluso adivinar en algunos casos o suponer en algunos casos cuáles son las estrategias y las actividades propias de una dirección general, pero también hay otros casos en los que a un mismo objetivo pues trabajamos coordinadamente y abonamos las distintas direcciones generales, ¿no? Entonces, no es que cada objetivo corresponda directamente a un responsable, sino que para lograrlos, pues en muchos casos, por ejemplo, el de economía o el de diversidad, pues las coordinaciones de esas estrategias están directamente desde las subsecretarías, ¿no? Con respecto a la relación con estados y municipios, la Secretaría de Cultura lo hace fundamentalmente a través de convenios, ¿no? De colaboración, que pueden ser los más utilizados son convenios de coordinación, que son los que se refieren a subsidios. Los subsidios generalmente están pues mandatados en el presupuesto de egresos de la Federación, ¿no? Y los más conocidos son los que se derivan del programa presupuestario S268, que son las convocatorias que se publican para Profest, para PACMIC, para sitios y monumentos, para ciudades patrimonio, para un programa que se llama Foremova, que es de restauración de bienes muebles, para el PAICE, que es el Programa de Apoyo a Infraestructura Cultural de los Estados, y el único que no pasa por convocatoria de estos subsidios o apoyos es el AIEC, porque se da directamente a las instituciones estatales de cultura. En el resto de las vertientes,
En la mayoría, salvo en PACMIC, pueden participar las propias instituciones en esos concursos para obtener fondos adicionales, salvo en PACMIC, porque ese sí es directo a creadores de los municipios y de las comunidades, pero Profest pueden aplicar festivales organizados desde los estados, por ejemplo, en ciudades patrimonio no participan las en ciudades patrimonio mundial no participan las instituciones de cultura, pero sí los estados y los municipios que son las ciudades declaradas, etcétera, ¿no? En el caso del apoyo a instituciones estatales de cultura, es un subsidio que se da para que en los estados exista una base de ejercicio presupuestal para cultura. Hay algunos casos, algunos estados en los que sus gobiernos, los presupuestos estatales destinados a cultura son muy buenos, son suficientes para las actividades que se plantean, pero en otros casos muchas veces dependen casi en su totalidad de los presupuestos que reciben de la federación, ¿no? Que son pues a través de este subsidio o de estos convenios de coordinación. La otra figura son convenios colaboración son subsidios, convenios de colaboración, la otra son los convenios de donación, ¿no? En el caso específico de donativos para proyectos específicos, ¿no? Ahí, si hay algún tema que no duplique con alguno de los subsidios y que requiera pues un presupuesto adicional, el Estado tiene que demostrar que cuenta con un presupuesto inicial para llevar a cabo ese proyecto y entonces la federación le da un donativo extra. Esta figura de donativos, además de funcionar para estados y municipios, también funciona para organizaciones de la sociedad civil. Es el caso de, históricamente, algunos donativos que se daban para pues, algunos eventos, ¿no? Como festivales de cine, como muestras de teatro, etcétera. Entonces, bueno, corrían a partir de esto. Y una figura que ahorita está en proceso de extinción por el mismo tema de los fondos y los fideicomisos es lo que se llama fondos mixtos. Los fondos mixtos, que ustedes ubicarán muy bien dos de las acciones que se hacían a través de ellos, que era la Muestra Nacional de Teatro y el Programa de Teatro Escolar. Estos fondos mixtos se trabajaban en coordinación con el FONCA todos, ¿no? Porque ahí es donde se depositaba el dinero, en coordinación con el FONCA todos y con distintas áreas. Las principales eran vinculación cultural, publicaciones, culturas populares y alas y raíces. Entonces, bueno, la coordinación de desarrollo cultural infantil. Estas cuatro áreas de la Secretaría tenían en una bolsa compartida con los estados los distintos fondos. Sin embargo, ahora que está el proceso de extinción, lo que se hizo fue, por ejemplo, en el caso específico de teatro, el presupuesto que se destinaba a vinculación cultural para estos fondos se le redujo a vinculación y se le dotó al INBA, porque el INBA es quien tiene la Coordinación Nacional de Teatro y es la instancia responsable. Algo que sucedía mucho y que hemos estado intentando regularizar tiene que ver con las atribuciones de cada una de las áreas, ¿no? Había muchísima duplicidad, había casos en los que una dirección general se hacía cargo de cuestiones que incluso por ley eran atribución de otro, en este caso sobre todo de los institutos. Entonces pues ha habido a lo largo de este periodo, desde que se inició la Secretaría, pues estos esfuerzos de ordenamiento, ¿no? Y ahí tiene que ver pues el hecho de que los presupuestos que son para teatro en este caso, pues no corrieran a través de vinculación cultural, sino directo del INBA, que ha establecido convenios de coordinación con los propios estados para llevarlos a efecto, ¿no? Los estados, asimismo, además de su presupuesto estatal, pues tenemos una relación de coordinación muy estrecha en los distintos programas y a través de las distintas direcciones. Evidentemente con algunos estados pues es una relación mucho más afín, también por los proyectos que se tienen en común, en otros casos no tanto. Sin embargo, desde que se publica el programa sectorial de cultura e incluso antes, pues hay un ejercicio constante de diálogo con las instituciones estatales de cultura para marcar cuáles son las líneas de política nacional a las que generalmente cuando ellos presentan proyectos a los estados tienen que alinearse, ¿no? Perdón, proyectos a la federación tienen que alinearse a estos ejes o líneas del programa sectorial.
pero también en muchos casos pues los toman como ejes para su trabajo cotidiano, ¿no? Entonces hay casos de varios programas a nivel federal, ¿no? Que están diseñados desde el nivel federal que se replican en los estados, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de Alas y Raíz, por poner el ejemplo más emblemático, o en su momento de las salas de lectura. Que aunque son programas que sí tienen un presupuesto base desde la Secretaría Federal, los estados también pues ponen una parte específica. Ahora, para el tema de los fondos mixtos, como ya no se va a tener esta figura del FONCA, ¿no? Como una cuenta concentradora, digamos, de los recursos de ambos lados. Lo que sucede es que las distintas direcciones generales pues asumen estos programas. Por ejemplo, en el caso del PECDA, pues ya va a ser específica de la Dirección de Estímulos a la Creación, es una cuestión que duplicaba con el FONCA y que puede ser precisamente una base o un primer punto de estímulo a los creadores en los estados, ¿no? Y entonces, pues ya tanto ese presupuesto como acciones de coordinación con los estados se harán a través de esta Dirección General. Incluso este año ya se empezaron a hacer algunas, en el caso de las que habían cerrado con el PECDA con vinculación cultural. En el caso de los otros programas, por ejemplo, los programas regionales del Istmo, de la Huasteca, del programa Lloreme, Maya, Tierra Caliente, etcétera, bueno, pues serán también operados y coordinados directo desde la Dirección General de Culturas Populares, ¿no? En el caso de los FORCAS, que son para programas regionales, pues esos son operados desde la Dirección de Vinculación Cultural, etcétera. Entonces, cada uno de los fondos, lo que sucede es que en lugar de ya colocar el recurso en una cuenta concentradora del FONCA, lo que sucederá es que se ejercen desde cada dirección general con los estados a través de alguno de estos dos mecanismos que les mencioné, ¿no? Los convenios de coordinación o los convenios de donación. Fundamentalmente el tema es que en los programas estatales y presupuestos estatales, pues la Secretaría de Cultura evidentemente no tiene pues ningún ámbito ni de incidencia ni de decisión sobre los programas que va a establecer como política estatal de cultura cada entidad federativa. Brindamos como estos elementos orientadores a partir del programa sectorial y de nuestros programas base, en los que muchos estados se suman, pero no necesariamente, ¿no? Por poner un ejemplo, el PACMIC, que es de las convocatorias que salen en casi todos los estados, bueno, pues en Nuevo León decidieron que no querían participar con el PACMIC y no participaron, ¿no? Tampoco es una cuestión forzosa la participación en estos programas, tiene que ver con la definición que cada estado haga de su política. En el caso de que sí reciban presupuesto federal, pues los proyectos a los que pidan el presupuesto federal tienen que ser, primero tienen que estar alineados a los objetivos y estrategias de la Secretaría de Cultura y del Programa Sectorial de Cultura, tienen que corresponderse también a las reglas de operación que se establecen para la entrega de estos subsidios, en donde muchas veces también se marcan pues algunas pautas específicas de trabajo o de entrega de recursos y además tienen que someterse a aprobación. Es decir, si alguno de los programas que mandan no es revisado técnicamente por el área responsable y no se aprueba, no lo pueden llevar a cabo aunque tengan el recurso ya en sus cuentas, ¿no? Y a partir de ahí empieza todo un proceso también de rendición de cuentas, de informes, etcétera. Un caso muy, muy claro con las instituciones estatales de cultura es que muchas veces entregan proyectos que evidentemente son festivales, los llaman de otro modo, ¿no? Y entonces piden recurso para eso, pero nosotros ya tenemos el Profest y es la forma como Secretaría de Cultura en la que se puede dar recurso para festivales, ¿no? Entonces, en esos casos, pues, aunque le pongan de otro modo, si toda la programación y todo el sentido tiene que ver con un festival, no se aprueba ese proyecto y tienen pues que elaborar otro a partir de las líneas que sí estamos permitidos. Igual, un proyecto de infraestructura cultural que muchas veces se metía a través de la IEC, seguro han escuchado esto mucho antes nos daban 32 millones de pesos a los estados como el subsidio piso o el IEC, y ahorita son solo 10, etcétera. Mucha de ese recurso iba a cuestiones de infraestructura cultural, aunque duplicara con el país. Entonces, hay un trabajo de reordenamiento que también, además de ser de la Secretaría, está observado por la
Función Pública y por Hacienda la no duplicidad, ¿no? Entonces es algo que tenemos que procurar y que en ese sentido pues se va acomodando cada actividad y cada responsabilidad, digamos, en su bolsa correspondiente a nivel financiero y en su ámbito o tramo de responsabilidad a nivel estructural de la Secretaría, ¿no? Entonces, hay los proyectos que sí se definen en conjunto, que generalmente se trabajan a partir de donativos, tienen que ver con acciones muy puntuales que necesiten un presupuesto adicional de la federación, pero que también sea interés de la federación aportar a ello, y en ese sentido, pues lo que se hace es trabajar de manera conjunta en la elaboración de los proyectos, ¿no? Sí es muy importante decir, porque nos han llegado, pues, sobre todo en los últimos meses, muchos temas que tienen que ver con cuestiones de pagos, de convocatorias o de premios que entregan los estados y que dicen, bueno, pues es que ahí hubo una anomalía o no están considerando tal cosa o me están pidiendo tales y cuales papeles. No, como Secretaría de Cultura no tenemos pues incidencia en reglamentos, legislaciones locales en ese sentido, pero sí lo que podemos hacer es informar a los titulares de cultura cuáles son las problemáticas que se presentan, ¿no? Si llega a haber una queja, una situación de este tipo, incluso a veces por una cuestión pues también de conciliación, lo que intentamos es procurar ciertas reuniones entre las instancias estatales de cultura y las personas que llegaran a presentar alguna queja o problema, pues para intentar mediar y resolver o por lo menos propiciar el diálogo, porque más allá de eso no tenemos la capacidad de decir o de instruir directamente hágase o deshágase tal cosa, ¿no? Entonces, eso sí es muy, muy importante. El Pacto Federal pues, establece digamos que la autonomía en cierto sentido legislativa y ejecutiva, sobre todo de los distintos estados. Ahora, en el tema legislativo, las leyes, como también lo saben, pues son aprobadas por las cámaras, por el legislativo. La Secretaría no tiene facultad de decir se aprueba o se implementa tal o cual ley, pero lo que sí tiene la facultad, como todo el ejecutivo, es de proponerlas. Así como la sociedad civil, así como organismos, así como organizaciones, pueden proponer al legislativo iniciativas de ley, el ejecutivo también puede hacerlo. Y en muchos casos, a través de las distintas comisiones, en este caso de la Comisión de Cultura y Cinematografía, cuando llega o hay una iniciativa de ley, si la comisión lo considera pertinente, la envía a la Secretaría de Cultura para una revisión o un dictamen técnico, ¿no? Entonces, en esos casos, la Secretaría puede hacer comentarios, ¿no? sobre estas iniciativas en las que mencione, pues, aguas con esto, o se sugiere mejor tal otra cosa, o ya existe un programa de ese tipo que se paga a través de esta y esta entidad financiera o cultural, etcétera. Entonces, lo que sobre todo se emite una opinión técnica en la que se detectan cuáles son las posibles duplicidades, en las que se detecta también si ya existe o no una iniciativa o un programa que quizá tal vez no sea tan exitoso o tan fuerte, que necesite solidificarse, y entonces ahí sí la propuesta es solidificarlo pues financieramente, por ejemplo, a través de la iniciativa de ley, o bien casos en los que de plano sí se dice esto no está contemplado absolutamente en ningún programa por ninguna institución, etcétera. Adelante, ¿es viable, no es viable? ¿Cuáles son las consideraciones? Entonces, para el tema legislativo, insisto, no es la Secretaría quien define, propone, puede proponer y revisa, ¿no? Y en el caso de las propuestas, se han dado situaciones en las que pues se pueden acercar organizaciones a decir queremos proponer esto y va o puede entrar tanto desde la Secretaría o bien desde la organización ya con un aval previo de la Secretaría, ¿no? Como para evitar este paso o más bien hacer más fácil este paso en el que el legislativo pone a consideración del ejecutivo las iniciativas de leyes, ¿no? Entonces, de manera general, creo, para el tiempo establecido, ¿no? Que es el panorama completo. Ya si hay dudas específicas como de ciertos programas, acciones, y está en mi conocimiento, con mucho gusto, digo que la cruz de vinculación cultural es que de todas formas hay que saberle un poquito a todo con todos y trabajamos muy, muy de la mano con todas las áreas, por eso pues
tenemos como esta visión general de lo que sucede, pero si hay algunas cosas que quizás son muy particulares y ahí más bien lo que puedo sugerir es veámoslo o véanlo con tal o cual persona, ¿no? Pero de manera general es eso lo que quería platicarles y bueno, pues quedo atenta a las preguntas, comentarios y ojalá que pueda ahí apoyarles un poco. Gracias. Muchísimas gracias, licenciada Esther, por estas precisiones de la estructura de la Secretaría de Cultura Federal. Y bueno, vamos antes de abrir el espacio a las preguntas y respuestas, nada más recordarles si pueden renombrar a qué grupo van a participar en los nodos y sobre todo llenar el cuestionario que para tal efecto se les muestra para que tengamos los datos a donde mandarles toda esta información. Entonces, vamos viendo en el chat, vamos viendo las preguntas que aquellos que vayan solicitando la participación. Les pido que en el chat lo soliciten. Tengo en primera instancia a Jimena Saltier y después Arcelia de la Peña. Primero que nada, muchísimas gracias por tu explicación. Creo que nos sirve a todos muchísimo entender cómo está organizada la estructura de la Secretaría. Y fíjate que estamos trabajando en Alarte sobre varios temas y tenemos dos áreas donde quisiéramos saber si la Secretaría tiene esa información. Una es una especie de base de datos de qué estados tienen Secretaría de Cultura y qué estados tienen Instituto de Cultura. Entiendo que la diferencia entre uno y otro depende de tal vez legislación local y presupuesto, pero nos interesaría mucho poder tener ese mapeo. Y por otro lado, un mapeo también de ISEP a nivel estatal, incluso municipal. No sé si existe algún lugar donde esté registrada toda la información de cuál es el porcentaje de impuestos sobre espectáculos públicos en cada estado y hasta en cada municipio. Esa es mi duda. Gracias. ¿Las voy contestando uno a uno? Sí, ok. Gracias. Bueno, con respecto a la base de datos, yo la tengo, se las puedo compartir por correo electrónico. La diferencia fundamental, las secretarías de cultura, pues dependen directamente del Ejecutivo Estatal, ¿no? Los recursos bajan a través de la Secretaría de Finanzas del Estado y solo si la Secretaría de Finanzas del Estado aprueba el hecho de que reciban, por ejemplo, alguna aportación estatal, pueden hacerlo. En caso contrario, no, porque la cuenta y la vigilancia de los recursos es a través de las Secretarías de Finanzas. Las otras dos figuras que existen son los institutos. Por ejemplo, Sinaloa, Sonora, son institutos de cultura, Tlaxcala, y en este caso, con los institutos, es como aquí con el INVAL y con el INA, se trata de desconcentrados de alguna secretaría, generalmente de la Secretaría de Educación Pública del Estado, o sea, generalmente cultura está sectorizado en educación de los estados, en el caso de los institutos de cultura. Ahí hay un poco más de autonomía en el ejercicio de recursos que con las secretarías del Estado, es decir, los institutos pueden proponer adicionalmente a lo que esté mandatado o pueden tener incluso más libertad financiera, digámoslo, en términos también prácticos. El poder darle recursos a una secretaría o a un instituto es 10 veces más rápido a un instituto, e incluso también el tema del ejercicio de recursos, decisión, definición, etcétera. Gracias a que son desconcentrados. Y hay otra figura que son los consejos estatales para la cultura y las artes o consejos de arte y cultura, como es el caso de Nuevo León o Chiapas, Nayarit, ¿no? Que en estos casos tienen consejos que es la manera en la que operaba también el CONACULTA, ¿no? Cuando era y que generalmente también están adscritos a la Secretaría de Educación de sus estados. Ese se los comparto, tengo el correo de Oscar, si quieren algún otro, si quieren anótenmelo en el chat y ahí les comparto esa base. Con respecto al tema de los impuestos, bueno, lo que yo sepa propiamente no tenemos esa información, sin embargo, también le puedo hacer la petición a los titulares de cultura de los estados, decir que estuvimos en esta sesión y que, pues que
quisieran saber dónde obtener esta información, e igual se las compartiría. La de la base de datos se las puedo compartir de inmediato, y de la otra primero tengo que hacer una solicitud a las instituciones estatales de cultura y después compartírselas. Muchas gracias. Muchas gracias. Tengo a Jimena, Arcelia, Edgar, Samuel y Diana Vallardo en este orden. Les voy a pedir si son un poco más concretos, porque nada más tenemos 15 minutos para esta sección de preguntas y respuestas. Adelante, Arcelia. Sí, gracias, Esther. Mira, no me quedó claro el tema de educación. Entonces, queda todo bajo la Secretaría de Cultura. Eso tiene que ver con las escuelas que rige la Secretaría de Cultura, y lo exterior tiene que ver con el INVAL, o cómo quedó. No, en el caso... Ay, perdón. No, adelante. En el caso de educación, el área que está mandatada para los temas de educación artística es el INVAL. No hay alguna escuela de la Secretaría de Cultura propiamente, y si la hay, tiene que pasar por la certificación o acompañamiento del INVAL. Es el caso, por ejemplo, de la Orquesta Escuela Carlos Chávez, que depende de Fomento Musical, que está en la estructura central de la Secretaría. Sin embargo, para la certificación tiene que tener este vínculo con el INVAL, ¿no? Entonces, todo el tema de educación artística es INVAL. Hay algunos casos en los que la SEP, por supuesto, tiene sus programas de educación artística, tiene que trabajarlos en coordinación con el INVAL y tiene que obtener, en este caso, digamos, el visto bueno del INVAL. Y en el caso de estudios culturales, antropología, etcétera, arqueología, es con el INAH, con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de la ENA. Muy bien, entonces básicamente sigue siendo el INVAL. Y el programa de teatro, mencionaste, y también existía el de danza escolar, ¿esos en dónde quedaron? En el INVAL. Sí, o sea, está con la Coordinación Nacional de Teatro. De danza no lo sé, la verdad. El de teatro, como se llevaba el presupuesto desde acá y se trasladó para allá, sé que está con Marisa ese programa, entonces todo es a través del INVAL, ese en particular. Y una última pregunta. Se habla mucho de la fuerte carga que tiene toda la estructura y todo el personal, la burocracia cultural en el presupuesto. Se habla de que se gaste entre el 70 y 80% para mantener la planta de trabajadores para la cultura, y que se designa muy poco recurso, el restante, para proyectos y para la promoción. Con todo este adelgazamiento del que tú hablas, ¿tú nos podrías decir cómo ha quedado esta proporción? ¿Qué tanto se está gastando en mantener esta estructura burocrática, y cuánto se está destinando a los proyectos? ¿Existe ese dato? Yo propiamente como tal no lo tengo, el porcentaje, digamos, pero sí, pues de 16 direcciones generales que existían, existen 6, más 3, o sea, de 16 sustantivas, ¿no? Que les digo, la mayoría eran estos centros con direcciones eventuales, pues era una carga, ya se imaginarán, presupuestal altísima. Asimismo, al principio del año pasado, pues hubo una reducción de todas las secretarías, en donde sobre todo se redujeron plazas de alto nivel, ¿no? De direcciones generales, en algunos casos de direcciones de área. Todas las direcciones generales adjuntas, que también eran bastantitas, pasaron a ser ya direcciones de área, ¿no? Entonces ahí toda esa disminución es muy fuerte. Lo que sí continúa sin tocarse, pues son las plazas de personal operativo, ¿no? De base y de confianza, pues son las personas que menos ingresos tienen, entonces esas se mantuvieron en su totalidad. El adelgazamiento se dio sobre todo a nivel arriba. ¿Cuánto representa en presupuesto? No lo sé, ¿no? Es algo que se necesita ver con administración y finanzas, pero sí, por poner el ejemplo de las direcciones generales, que es el que me sé por el organigrama anterior y el actual, pues sí hubo una reducción bastante fuerte. Que eso no es solamente que desaparece la cabeza, sino pues también muchas de estas direcciones eventuales, todo su personal era personal de honorarios, por ejemplo, ¿no? Y entonces también al desaparecer de esa forma, pues se trabaja fundamentalmente con el personal de estructura. Muchas gracias. Gracias, Arcelia. Tiene el micrófono Edgar Castellón. Gracias, Esther. Buenas tardes.
tres preguntas. La primera es sobre cuestiones operativas, pensando en estos tiempos de COVID en que no hemos variado para nada en positivo en cuanto a virus, no hemos encontrado cura ni mucho menos. Quiero saber si tu área, sobre todo la cuestión de espacios de teatro comunitario o cultura comunitaria, cuáles serían las estrategias y o protocolos que se vayan a echar a andar estrictamente en cuestiones comunitarias, en territorio. Eso sería como muy importante. La segunda, por lo que mencionabas, es de PECDA. Parece ser que lo absorbería esta área que aún está por renombrar, que absorbe a FONCA. En este caso, mi pregunta sería si los PECDA dejan de ser manejados por las secretarías de Cultura de los estados y dependería de esta estructura y de ser así, para cuándo se tiene contemplada una nueva convocatoria. Y la última sería, en el caso de los pilotos que se trabajaron alguna vez sobre cultura comunitaria para espacios de paz, no escuché que se mencionara en esta nueva estructura. Quisiera saber si se van a contemplar como programas, si van a seguir como pilotos o si se va a bloquear y ya no van a seguir, y en su caso, ¿de qué área dependerían? Gracias. Sí, bueno, el primero y el último, ¿no?, que tienen que ver con el programa Cultura Comunitaria, son en el programa Cultura Comunitaria, ¿no?, como las líneas de trabajo. Lo que habíamos hablado sobre los pilotos pasan al eje de semilleros creativos, ¿no?, de acuerdo, pues, a las observaciones. Vieron que ya se publicó el tema de Coneval, entonces a las observaciones que están ahí es lo que sucede desde vinculación cultural y en el caso específico de acciones de formación en semilleros creativos. Con respecto a las acciones propiamente en territorio, pues tenemos que esperar al semáforo verde, que es la indicación que tenemos. Como saben, el semáforo amarillo, en el caso particular de espacios, pues se van a empezar a abrir con aforos más pequeños, ¿no?, en el caso de espacios culturales, pero el programa en territorio no funciona con la dinámica del espacio, sino de las acciones formativas. Entonces, en ese sentido, tenemos que seguir las disposiciones, digamos, de CEP para todo, bueno, de salud para educación para CEP, y es esperar hasta semáforo verde. Previo a eso, lo que pues, se está trabajando en algunos casos son acciones desde casa, ¿no?, propuestas desde los equipos que se envían a los maestros, a los padres de familia, etcétera, pues para tener algunas actividades ahí desde casa. Y en el caso del PECDA, en efecto va a haber un presupuesto particular para la Secretaría de Cultura, para esta nueva área, a partir de 2021. Entonces, en este año se han sacado convocatorias todavía con el esquema antiguo. Los estados podrán aportar presupuesto, o sea, podrán sumar presupuesto a estas convocatorias. Sin embargo, un poco como sucede desde el PACMIC, la parte federal se paga con presupuesto de federación. Digamos, se establece que 100 becas son pagadas por la federación y 50 por el estado. Entonces, cada quien, desde sus unidades administrativas, va a pagar lo que le corresponda. Eso en el caso del PECDA. Muchas gracias, Edgar. Tenemos dos preguntas más, dos participaciones más. Con esto damos el cierre de este espacio de preguntas y respuestas. A continuación está Samuel y después Eloy. Adelante, Samuel. Hola, Esther, muchas gracias por la exposición. Me costó trabajo, la verdad, seguir como el organigrama, ¿no? Seguramente ustedes que lo trabajan día a día lo tienen como muy claro, al punto de que hiciste una exposición muy precisa, pero es complejo, digamos, visto desde fuera, seguirle el paso al organigrama. Mi pregunta va encaminada hacia tu opinión personal respecto a una cosa. Estamos trabajando, bueno, hay desde hace más de un año unas mesas de trabajo para la redacción de una ley nacional de artes escénicas, y ahora mismo estamos trabajando en la redacción de un capítulo sexto para la ley general de cultura, con miras a, y esa es la parte en donde estamos ahorita debatiéndonos en el Consejo de Redacción, cuál sería el objeto de este capítulo sexto. Y mucho se ha dicho alrededor de la posibilidad de solicitar la reestructuración y el reordenamiento del aparato estatal para las artes escénicas, digamos, en un ejercicio similar al que hizo el IMCINE y al que ha hecho cinematografía, saliéndose un poco de la canasta básica de cultura,
creemos que el camino para las artes escénicas puede ser el mismo, un poco pensando en que el tamaño de la industria de las artes escénicas alcanzó ya como pues, lo que creemos su mayoría de edad y que tal vez convendría eso, reestructurar artes escénicas como un apartado de la misma forma en que lo hizo cine. ¿Tu opinión al respecto? ¿Crees que tendría sentido? ¿Le vendría su utilidad a algo así? Bueno, primero del organigrama, el tema ahorita es que se los podría presentar acá, el viejo que ya no sirve y el nuevo pues hay que esperar a que salga el reglamento, entonces tampoco puedo hasta que salga el reglamento, ¿no? Pero ya cuando esté el reglamento también va a salir ahí el organigrama muy clarito. Con respecto al tema de la opinión, pues en efecto artes escénicas es un sector bastante amplio, ¿no? Ahí yo no soy la persona especialista para poder decir esto, incluso cuando lleguen o hagan esas iniciativas se lo van a pasar a revisión a la Unidad de Asuntos Jurídicos y al INVAL, ¿no? Para emitir precisamente sus opiniones, ¿no? El tema, digamos, en cuestión de relación, relación institucional, la ventaja de teatro es que teatro se ve desde un instituto, ¿no? Como el IMCINE. Quizá el problema estuviera si se trabajara desde un organismo centralizado, desde un área centralizada, desde una dirección general, porque entonces ahí sí es hay como menos posibilidades de juego, de trabajo, ¿no? Yo creo que es una lucha importante como sector, más si ahora están organizados. Creo que es algo que puede trabajarse muy bien por la solidez que tiene el sector, ¿no? O sea, como opinión personal, si yo estuviera en su lugar, sí lo haría, ¿no? Y a la par, pues aprovechando también ya el diálogo que tienen con Lucina, eventualmente si pudieran platicar con Heréndira Cruz Villegas, nuestra jurídica, a lo mejor quizá pudieran tener como una opinión mucho más contundente al respecto, ¿no? Bien, muchas gracias, Gracias. Samuel. Y bueno, tenemos a la Eloy Hernández, si nos puede compartir su pregunta. Y tenemos pendiente a Diana, pero nada más, todas las preguntas que se vayan generando después las vamos a recopilar y se las vamos también a hacer extensiva a la licenciada Esther, para que posteriormente sabemos del que tiene restringido el tiempo, tiene otra reunión, y bueno, en ese entendido, pues le haremos llegar las demás preguntas. Adelante, Eloy. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por haber venido. Son dos preguntas, una es abierta y otra sí es específica. La abierta es respecto a las convocatorias. O sea, yo sé que está lo del COVID, pero haciendo un espejo, hay un atraso en convocatorias a esta fecha del año, y la realidad es que si no, ¿qué va a pasar? Porque entonces se tiene que seguir programando para el 2021. Sé que está, no se pongo en ejemplo en teatro, sé que está toda ahorita la Coordinación Nacional de Teatro en la programación de los 2020, pero eso no tiene que dejar de abrir la convocatoria para el 2021, porque va a ser un presupuesto que si no se ejerce se pierde. Bueno, de por sí, ya se perdió un 75%. Ahora encima perder esa posibilidad de las convocatorias. Esa es la pregunta abierta hacia todo tipo de convocatorias que maneja Secretaría de Cultura. Y ahora, mi pregunta es sobre el objetivo 5 del plan sectorial, donde indica que fortalecer la participación de la cultura en la economía nacional a través de estímulos y profesionalización de la industria cultural y empresas creativas. Es aquí donde varios de los que estamos aquí en el arte nos interesa, porque participamos en este tipo de empresas creativas. La pregunta es, ¿cómo lo harán? ¿Con qué? Con un régimen fiscal, con un programa de turismo cultural y emprendimiento, cuando la cuestión fiscal, o sea, necesita entender esos puentes. ¿Cómo va a ser esa cuestión? Porque si no se va a quedar en un manifiesto del plan sectorial de voluntad de estos 6 puntos y de buenas intenciones, pero si no se realiza este puente con Hacienda, con turismo, posiblemente no va a suceder y entonces sería una demagogia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el plan a trabajar ahí? Gracias. Sí, con respecto a las convocatorias, bueno, hay algunas que alcanzaron a salir antes del tema COVID, ¿no? Y que
pues se difundieron en su momento, tuvieron menos participación que el año pasado, pero que ya incluso se publicaron resultados. En otros casos hay convocatorias que están en dictaminación, salieron durante la contingencia, tal vez no llegaron a la cantidad de gente que debían de llegar, sobre todo las que tienen que ver con acciones en municipios, ¿no? Pero también recibieron participación y están ahorita en proceso de dictaminación y a punto de salir resultados. Con respecto a convocatorias que no se han emitido, el máximo para, o sea, idealmente el periodo máximo para poder hablar de entrega de recursos a través de, perdón, de entrega de resultados, tendría que ser máximo finales de septiembre, pensando en ejercicio octubre, noviembre y diciembre, ¿no? Ahora, hay un artículo de la ley de administración, que la verdad no me acuerdo cuál es, creo que el 16, que establece que se puede ampliar hasta el primer trimestre el ejercicio de recursos y por motivos de fuerza mayor, en este caso el COVID es un motivo más que de fuerza mayor, se pueden ejercer todavía enero, febrero y marzo, ¿no? Entonces, habría ahí idealmente, en el caso de las convocatorias que no se han publicado, que publicarse entre agosto y septiembre para poder tener su ejercicio de recursos sin que se pierda presupuesto de este año hasta marzo del siguiente, con la justificación de fuerza mayor por la contingencia sanitaria, ¿no? Entonces, ahí cada área pues está mandando los presupuestos de convocatorias, no se eliminaron, en algunos casos hubo reducciones, pero en ningún caso se eliminó. Entonces, en teoría, todas las convocatorias que salieron el año pasado tendrían que salir este año, ¿no? Si hay alguna pregunta en específico sobre alguna convocatoria, pueden hacérmela llegar al correo, ahorita se los anoto y con gusto la dirijo al área que corresponde. Con respecto al objetivo 5, la estrategia se está trabajando desde la Subsecretaría de Desarrollo Cultural con Marina Núñez. En efecto, tiene que ver una cuestión tanto de estímulo, o sea, de modificar los montos de estímulos fiscales, de esta área que se va a encargar de estímulos a la creación, también va a tener como uno de sus puntos a trabajar y a llevar a cabo el tema de economía cultural, ¿no? Entonces, por eso les digo, todavía no sé el nombre exacto, estamos ahorita nombrando los estímulos a la creación porque absorbe todo lo del FONCA, pero también todo lo referente a economía cultural se va a trabajar operativamente desde ahí, pero estratégicamente desde la subsecretaría. Yo creo que ahí Marina les puede dar más información. Evidentemente, en ningún caso se quiere que esto quede en buenas intenciones. Todos los programas que estamos desarrollando las áreas, pues tienen que ver con la respuesta a lo que está en el programa sectorial. Sería bueno, eso. De nueva cuenta, nuestro agradecimiento por el tiempo, licenciado Esther, por haber dedicado toda esta información a esta asamblea de Alarte. Y bueno, todas las preguntas que quedan pendientes y que algunas inquietudes se las haremos llegar directamente, y haciendo una recapitulación, pues queda pendiente que se entregue una base de datos de los estados a este Consejo de Alarte, así como, si es posible, cuando se tenga ya en su oportunidad la estructura de la propia Secretaría y la petición expresa de qué estados hay la existencia o no de este impuesto del ISEP. También. Entonces, le agradecemos de nueva cuenta pues todas las atenciones y consideraciones que ha tenido con Alarte, y pues la seguiremos invitando para que nos dé mayor amplitud de otros aspectos en esta cuestión de las acciones y actividades que realiza la Secretaría de Cultura. Por nuestra parte, pues muchas gracias.